Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol y algo menos, un podcast dirigido al público al que le gusta la mamertería, pero que también le gusta el fútbol, porque aquí le metemos sociología, le metemos antropología, le metemos humanidades a la redonda, a la pelota, a la caprichosa, como le diría Kike Wolf. En todas las emisiones de Fútbol y algo menos hace presencia Laura Sánchez, antropóloga de la Universidad Nacional, para dotar de credibilidad este espacio. Laurita, ¿cómo estás? Bienvenida. Voy a volver a cortar eso porque no me gusta que digas el título al aire. Ah, Esto. Amix, bien, pero es bien. que Otra vez decirte vista. antropóloga de la Universidad Nacional le da prestigio a este espacio, Amis. No. Claro. O sea, ¿qué más prestigio que. Que, No, que, no, no sé que, cómo. que yo ni No. el cachi- Que, que yo ni que, el Cachima que, Lozano, comuni- que yo ni el Cachima que Lozano, comunicador. comunicador social Comunicador de la social universidad, de la de la UNAD. universidad por correspondencia. Porque yo estudié por correspondencia. A nosotros nos mandaban las tareas por palomas mensajeras y nosotros respondíamos, mandábamos la palomita. A veces algún ciudadano del Perú se comía la paloma. Bueno, esto, bueno, no, es que estamos de modo Copa Libertadores y ya pues la audiencia entenderá. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar de fútbol y geopolítica. Laura, Entonces vamos a hacer así, ¿no? Me vas a tirar todos los te centros voy a y tirar voy todos los a centros. Sí, sacar adelante este. Bueno, vamos a hacer un recorrido geográfico, ¿cierto? Vamos a así es. examinar un poco las zonas em, y nos vamos a ir pues por la clasificación de la FIFA, ¿no? Vamos a mirar las confederaciones. Entonces vamos a echarle un ojo a la Conmebol, A la a la Conmebol, UEFA, a la, U- a la CAF, la a la CAF, africana. que es la Confederación Africana de Fútbol. Exactamente. Para ver un poquito cómo funciona el fútbol como un poder, digamos, no nacional, pues en el sentido de que no pertenece a un estado específico, es más pues una cuestión externa, y además no militar y no económica, entre comillas, o sea, no con la capacidad de imponer sanciones económicas, pero sí con un poder cultural fuertísimo. Y porque Asia y Oceanía no existen para nosotros. No los hemos reconocido. En No, fútbol pues y algo menos no existen como continentes todavía. Entonces vamos a nada, hablar. países que se queden afuera con nosotros en repechaje no los contamos. Correcto. Arranquemos por Conmebol. ¿Qué nos puedes contar de Conmebol? ¿Es cierto que el lema de Conmebol puede ser Conmebol, Confederación Sudamericana de Fútbol, 106 años de estabilidad geopolítica? ¿En serio? Es que, es que estaba, o sea, pues bueno, para contarle también un poco a la audiencia, es que la idea de este capítulo surgió pues porque Rusia invadió Ucrania y se fue toda la mierda otra vez en Sí. Europa. Y pues uno realmente no se fija en eso, pero Europa es un continente donde cada 8 días hay un país nuevo o un movimiento separatista, hay un problema para vincular a los clubes de fútbol a la UEFA, mientras que la Conmebol tiene los mismos 10 países participando en la Copa América desde hace 100 años. Sí. Entonces, pues ahí le tiramos esa sugerencia a Alejandro Domínguez por si quiere hacer el rebranding de su mandato en la Conmebol para que incluya ese eslogan de 106 años de estabilidad geopolítica. Sí, porque por ahora el eslogan de la Conmebol es hagamos más grande a River, ¿no? No, Parece sí. Sí, bueno, o Johnny sea. es bostero para los no No, yo conocedores. soy, yo soy hincha del Tolima, pero por favor que la Conmebol deje de beneficiar al equipo del profesor Marcelo Gallardo. Sí, Pero sí, yo bueno, soy hincha sí. del Tolima. Pero bueno, sigamos. El tema es que acá no nos damos cuenta de lo que es ese lío en la UEFA cada rato porque pues aquí somos los mismos de siempre, o sea, uno no se imagina que llegue Sí. una selección nueva a participar de la Copa América o cómo sería, por ejemplo, una eliminatoria con una selección más, cómo entraría, quiénes serían los jugadores, eso acá no pasa desde hace muchísimo tiempo. Como uno no, pues tampoco sabe cómo funcionan las Guyanas, entonces pues, o sea, ¿alguien ha visto alguna vez No, no, un futbolista? no. No. Eh, pero los Surinam, países aquí está tu hijo. No, no he escuchado. los países de la Copa América van a seguir siendo los mismos, salvo la eventual inclusión de los invitados, como pues por ejemplo hicieron con Con Qatar Qatar, sí. eh, Con, no hace con tanto, Qatar. que ya vamos para De allá. acuerdo, con Qatar. No, y de hecho sí vamos a hablar de Asia porque pues algo de Qatar tocaremos, pero entonces, Ujú. eh, qué cara haría Américo Vespucio, por ejemplo, si el continente que lleva su nombre es ejemplo de estabilidad geopolítica? ¿Qué cara haría, por ejemplo, José Vasconcelos al saber que la raza cósmica fue capaz de encarnar
la estabilidad geopolítica vivenciada y manifestada en el fútbol. Porque ¿Qué lo que tú dices es diría? cierto, la Copa América, Sí. ¿qué diría quién? No, Simón Bolívar, que diría que Simón Bolívar tenía ese sueño bolivariano de la unidad latinoamericana y pues no se lo Exacto. cumplimos, pero pues sí le podemos garantizar que no van a cambiar los países por lo menos. O sea, por lo menos no va a aparecer uno nuevo. Digamos que cada tanto Ujú. podría pasar que Chile se le coma el mar Algunos a... kilómetros cuadrados a Perú o algo así, pues eso, Sí, eso bueno, puede pasar. Sí, exacto. pero O que Chile le sirva de base a un país imperial de Europa del Norte para venir a bombardear a algún vecino, ¿no? Cosas que sí. pueden pasar, O que normales, Estados cosas Unidos influya en la política latinoamericana imponiendo presidentes que no ha pasado nunca. O sea, eso estamos hablando en escenarios hipotéticos, completamente no, ficticios. sí. De Pero eso acuerdo. no transforma la participación de las naciones en los torneos de fútbol. Entonces, Para nada. Seguimos siendo los mismos en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana, en la Conca Champions, en la Copa de Oro, en la Copa América. O sea, los mismos de siempre. Es increíble. Aparte que, o sea, eso, mira que a la larga nos lleva a un mensaje que tal vez dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra, a ver, no está, ¿será que nosotros no tenemos ese gen imperial que tienen ellos? O sea, sacando a Estados Unidos pues de la ecuación, de resto, fíjate la cantidad de países que hay y el reguero de islitas que hay por ahí y a nadie, pues, digamos, casi todo se resuelve pues entre venga a ver por dónde pasa el meridiano y nos vamos para la Corte de la Haya, pero nunca hay conflicto, digamos, no tuvimos buques nicaragüenses atracando San Andrés o Yuniquí. pero yo creo que en parte, y la razón cultural que puede explicar esto, es la colonización, porque es muy homogénea. En Ujú. Europa todavía hay un montón de naciones pequeñas dentro de las grandes naciones que configuraron los estados, porque es que Sí. la idea del estado es una cosa muy reciente, o sea, Muy reciente. uno Ujú. piensa en países como una cosa dada y realmente las Que siempre ha unificaciones, existido. sí, las unificaciones de los países son pues una cosa del siglo XIX prácticamente, eso es de hace muy poquito tiempo. Ujú, Y pues se unificaron en América después de haber cometido genocidio con los pueblos indígenas, después de haber ujú. homogeneizado la lengua, porque casi todos, por lo menos en América Latina, hablan español o hablan La portugués. religión, la homogenización de la religión Sí, la misma también. religión, que es, pues a pesar de que haya, digamos, algunas concentraciones de cristianos, de protestantes y eso, pues es cristiana igual, es católica. Mm. Em, entonces, es mucho más fácil que no existan ese tipo de conflictos, como por ejemplo los que hay en los Balcanes, que están relacionados bastante con la etnia, con el origen, Sí, o como por ejemplo el lío cada 2 años en Cataluña, em, exacto. y en O general en sea las que, comunidades autónomas de España, donde la queridos... identidad, ujú, no, perdóname, donde la identidad regional pues es una cosa que puja mucho, sí, es muy fuerte. Como sí, acá, pues no, o sea, aquí digamos más bien nos concentramos en que en Libertadores o en la Copa América activamos una xenofobia internacional, entonces de pues es acuerdo. menos probable que aparezca un nuevo país de repente. Y entonces ya saben, amigos europeos, la solución a la inestabilidad geopolítica es el exterminio, el genocidio, como nos lo enseñaron ustedes mismos en el siglo XV. ¿Qué hacemos? Esas fueron las enseñanzas de ustedes, pues nosotros acá se las replicamos. Vean cómo 500 años después el tiempo les dio la razón. Es cierto. Bueno, pasemos entonces, o situémonos más bien precisamente en lo que Ricardo Orrego llamaría el viejo continente. Eh, esto, hay unas tensiones evidentes ahorita, pues, entre Ucrania y Rusia, y pues varios podcasts y varios space y varias personas han analizado eso y ya, pues, de qué va a aportar fútbol y algo menos a la discusión que ya no se haya dicho. Pero eso tiene unas consecuencias desde la participación de los clubes y de las selecciones en los torneos internacionales. Cuéntanos un poquito, Laura, en Europa qué fenómenos se han presentado para que nuestra audiencia se despoje un poco de su ignorancia, guiados por tu sabiduría. Bueno, como buscamos en Wikipedia 5 minutos antes de empezar a grabar, entonces eso ya nos convierte en expertos en En, el tema. en eruditos. Exacto. Em, pues al contrario a la Conmebol, que es supremamente estable en cuanto a sus miembros desde hace 100 años, pues la UEFA cada 6 meses se tiene que inventar formatos nuevos para incluir los nuevos países que van apareciendo. Si uno piensa, por ejemplo, entonces lo de Kosovo no hace tanto. La aparición de Kosovo en el escenario
digamos, como movimiento independentista, pues también obligó a que la UEFA respondiera a eso. Y por ejemplo, pues con Crimea en 2014, que es la anterior invasión de Rusia a Ucrania, pues la UEFA como que tomó la posición un poco tibia de no reconocer ni de un lado ni del otro. Entonces, hasta, bueno, después de la Unión Soviética, después de la caída del muro, los clubes de la región de Crimea participaban en la Liga de Ucrania. Y después de la invasión de Rusia, pues la UEFA no reconoce ni la, entre comillas, ni la autoridad de Rusia en Crimea, ni la autoridad de Ucrania. Entonces tuvieron que crear una liga aparte para que participen los clubes de Crimea, y esos clubes pues no tienen acceso, digamos, como un territorio que es no nacional, entre comillas, como es una liga no nacional, entonces no tienen acceso a las competiciones de la UEFA, no pueden clasificar a Ok. la Champions ni a la Europa League. Como para poner un Un Dinamo, ejemplo, un Dinamo de Crimea no podría jugar la Champions exacto, y sabes contra el Real Madrid. que un dato curioso, deberíamos abrir una sección de datos curiosos. Un dato ¿Sí? curioso es que la primera liga que se jugó en Ucrania después de la disolución de la Unión Soviética la ganó un club de Crimea, se la ganó el Dinamo de Kiev. Uy, buen dato. Datazo, Dato. ¿cierto? Sí, para las Un cenas datazo. familiares. O sea, sorprendan a las tías del novio o de la novia con ese dato para romper el hielo en las cenas familiares. Dato de vital importancia, como dicen en Te lo resumo así nomás. Sí, no, se me pueden olvidar cosas, el número de la cédula se me olvida, pero nunca más el Pero, dato. pero nunca se nos va a olvidar el dato de que el primer campeón de la Liga Ucraniana, una vez se disolvió la Unión Soviética, fue un equipo de Crimea. Amix, esto que nos cuentas ilustra bastante, es sin duda alguna esclarecedor y trae información importantísima a la discusión nuestra. Ahora bien, eh, ¿tú por qué crees que las sanciones o los señalamientos o digamos que por lo menos la FIFA ha sido complaciente y permisiva con las manifestaciones de solidaridad a Ucrania, pero cuando alguien se manifiesta en torno a un país, pues menor, que esté siendo invadido, que esté siendo subyugado en otra parte del mundo en la que tal vez la gente pues no haya tenido, hombre, la sabia decisión de haber nacido Ujú. blanca y de ojos azules, porque ahí la FIFA sí sanciona y en esto no. Ah, bueno, pues ahí pasamos a otro concepto que aprendimos hace 20 minutos, Sí. y que nos sirve también para explicar esto, que es pues la idea de que hay dos tipos de poderes. Bueno, esto los que son internacionalistas, que me imagino que el gremio que nos escucha es muy amplio, lo sabrán. Ujú, Existe un poder blando y un poder duro en el escenario internacional. Entonces, lo que uno conoce como poder duro es de pronto el poder militar o el poder que están ujú. ejerciendo ahorita, bueno, como Con las Rusia, por ejemplo, sanciones y es sí. uno, exacto, y el de las sanciones económicas, que es la capacidad que puede tener un país, un estado o una asociación de estados como la ONU, por ejemplo. Son poderes que se conocen como duros, pero los poderes blandos, entre los cuales entra el fútbol, pues es un tipo de poder, digamos, que ayuda a influenciar las decisiones que se toman dentro de un país o sobre un país sin acciones directas de tipo militar. Ujú. Eh, entonces, o sea, ¿qué es la FIFA o la UEFA o qué son estas confederaciones en ese sentido? Pues su accionar también está respondiendo a unas lógicas de poderes. Pues obviamente ni la Sí. FIFA, ni el Comité Olímpico Internacional, ni la UEFA, ni la Unión Ni la Ciclística Conmebol. Internacional, nada, ninguna de esas asociaciones pues actúan independientemente, sino que hay unos poderes pues que Claro. dependiendo de a dónde se afilien también en el escenario político pues significan la respuesta. Entonces, claro, al jugador que protesta los bombardeos en Gaza, sanción porque están prohibidas las manifestaciones públicas en el De fútbol, carácter político. ajá, Ujú. de carácter político, pero a los jugadores, por ejemplo, Malinowski, que es ucraniano y que mostró su camiseta de no a la guerra en Ucrania, pues no pasa nada. A Ujú. los competidores en los Juegos Olímpicos también que protestaron con la invasión, pues tampoco pasa nada en los Olímpicos de invierno que están ahorita. Sí, en China. Entonces, ajá, entonces, pues eso permite leer también cómo opera ese poder. No es una, De acuerdo. estas asociaciones, por más que pretendan perpetuar ese discurso, pues no son neutrales en ningún sentido, ¿no? Ni intentándolo ni no intentándolo. Entonces, las sanciones contra los jugadores que manifiestan un mensaje político dependen de también dónde se ubica, digamos, la idea dominante que está tomando las decisiones en la FIFA.
pero también las sanciones a los clubes. O sea, ahorita mismo, por ejemplo, ya los clubes rusos no pueden participar de las competiciones de la UEFA. Probablemente pase lo Ujú. mismo con los clubes de Bielorrusia. La UEFA anunció que no podían jugar como locales, que tenían que hacerlo en cancha neutral y sin público, pero seguramente los van a sancionar porque ya Bielorrusia permitió que Rusia utilice su territorio para entrar a Ucrania. Entonces, Yo no sé Bielorrusia porque no se anexa directamente, ¿cierto? O sea, Amex sí, ya, es increíble. ya. Lo Sí, o del sea, presidente de Bielorrusia es lamentable. Ni Iván o Duque con sea, Álvaro Uribe fue tan títere. no. Pero por favor, o sea, ya, pues quítale el bielo y ya, listo. Sí, le quitas el bielo. O sea, hay una parte de la cicla que se llama la biela, ¿no? Sí, Sí, pues se la le quitas. quitas Sí. el esposo de la biela, se lo quitas y quedas feliz ahí. Bueno, ¿cuál crees tú que es la selección no oficial favorita de la gente? Uy, pero ¿de cuál gente? Del público en general, ¿Del del público en aficionado del general? fútbol en general. Sí. Uy, de pronto la selección palestina, ¿será? La selección catalana, de pronto. Yo creo que la de Cataluña. Yo creo Puede que la ser de la de Cataluña Cataluña. es la más simpática. Primero porque tiene un uniforme bastante pintoresco, casi que circense. Sí. Y en segundo lugar porque pues ha tenido varias figuras que hemos visto en los grandes equipos de la narrativa eurocentrista, ¿no? Ujú. Hemos visto jugar ahí a Xavi, hemos visto jugar ahí a Busquets, a Valdés, a Piqué, A Puyol. a Puyol, Ujú. a grandes jugadores. Y sin duda alguna, pues es una selección que por la calidad de sus elementos, pues podría tranquilamente clasificarse a un mundial y por qué no hacer lo que hacen casi todas las selecciones europeas, que es sodomizar a cuanto sudamericano se le atraviese, ¿no? Porque ahora ya no respetan ni a Brasil ni a Argentina. No, ese mundial no vuelve a pasar Eh, por acá en mucho tiempo ya. exacto. Entonces, la selección de Cataluña también termina siendo una de esas expresiones en las que la gente con ideas separatistas o que, digamos, tienen unas razones de peso por temas étnicos y por temas digamos, de construcción de identidad, buscan en en estos colectivos de fútbol, en estos colectivos deportivos, buscan una manera también de proyectar esa representatividad que buscan, esa, como que esa ausencia de oficialismo desde la República, de cierta manera queda matizado porque por lo menos hay un combinado, un elenco que se pone los colores de esa República no existente y sale al terreno de juego a representarla, ¿no? Exacto, sí, pues por eso, digamos, la idea de que el fútbol es un poder blando también actúa en ese sentido. En un sentido de, de legitimar la existencia de una nación que no existe ante los, digamos, las otras naciones. Pues igual a un estado lo que lo reconoce como estado es que otros estados digan que sí es un estado. Que sí es un estado, sí. Pero para, pues para la gente que habita estos estados, la legitimidad es mucho más que eso, sí, es mucho más que Ujú. la, digamos, que el reconocimiento oficial de otros países. Y el tener Sí. ese tipo de símbolos, pues permite que haya un reconocimiento no solo propio, o sea, yo creo que eso también es una cuestión de orgullo nacional, sí, como Ujú. de vínculo nacionalista, pero no solamente eso, sino que también permite que otra gente que de pronto no conoce el contexto lo vea. Y es mucho lo Claro. que pasa con Cataluña, bastante con esa selección de allá, bastante con la selección palestina, o sea, por ejemplo, los atletas palestinos no compiten con bandera en los Juegos Olímpicos y ese tipo de cosas porque Palestina es una cosa toda ambigua en la ONU, que no es un estado, pero que es un miembro observador. Entonces, pues porque la influencia de Israel también en Occidente es muy fuerte y pues impide que eso ocurra. Ujú. Que por cierto, pues también un saludo a la FIFA que sancionó a Rusia por la invasión en Ucrania, pero no ha hecho nada en 200 años con Israel, que se la pasa Ujú. bombardeando Palestina. De Em, acuerdo. pero sí, pues esa idea de poder blando, pues también actúa en el sentido en el que la gente puede identificar en la selección nacional de determinado deporte, pues en este caso el fútbol, que es el más popular, los referentes de lo que consideran que es un país, una nación. Interesante lo que mencionas tú sobre la función pedagógica que pueden tener estas elecciones para el resto del mundo, ¿no? Porque todos al ver un partido de la selección catalana en algún momento decían, venga, ¿cómo así? O sea, es decir, si alguien que estudió en un buen colegio
¿Usted en qué colegio salió? Si alguien que estudió en un buen colegio y le dieron geopolítica y ya entiende los conflictos regionales que han tenido allí en España, pues ve a la selección catalana jugar y entiende qué es lo que está pasando. Pero cuando uno estudia en el Guillermo Angulo Ruiz, un saludo a mis ex compañeros de colegio, pues no tenía la posibilidad de un profesor de ciencias sociales que lo orientara. La profesora de nosotros, que es homónima de la ex ministra de Educación, de la ex vicepresidenta de Ernesto Samper, María Emma Mejía se llama ¿En la serio? profesora de social. Sí, se paraba y dictaba, y nos hacía dictados y nosotros y llene cuadernos. Entonces no teníamos la posibilidad de saber qué carajos era Cataluña y al ver un combinado, ¿cierto? En televisión, sí, ver que Ujú. hay una selección que representa, ¿cómo así que Cataluña? Entonces uno ya, bueno, hay un despertar, hay una manera distinta de ver el mundo a partir de un seleccionado que pues no es oficial, pero sí representa a un colectivo importante en alguna parte del mundo. Exacto. Vayamos a África. ¿Qué te parece si vamos a África? Listo. Resulta que desde el año anterior, la Confederación Africana de Fútbol, el Congreso de la Confederación Africana de Fútbol, aprobó un estatuto que requiere que cualquier asociación de este continente que quiera ser miembro del Congreso, pues entonces de la CAF, debe ser primero reconocida por la ONU. Entonces, amigo africano que nos escucha allá en Guinea Ecuatorial, si usted está pensando con sus amigos fundar una nueva nación, ¿cierto? Sepa que no lo puede hacer a través del fútbol, que primero la ONU la debe reconocer su nación, su país, para poder integrar la CAF y participar en la extraordinaria Copa Africana de Naciones, uno de los torneos más bellos que hay en la galaxia. Maravilloso territorio bendecido con el nacimiento de Mohamed Salah y Sadio Mané. Sí. Esto, sí, Amix, digamos que ahí ya no se permite entrar en esos juegos de legitimidad, por lo menos a través del fútbol. No hay la posibilidad de que una selección de un territorio que no es reconocido como un estado pueda participar en este tipo de torneos, que de pronto sí ha pasado anteriormente y que ha servido mucho como, pues, como experiencia en Cataluña, por ejemplo, sino que ya la Confederación Africana de Naciones dijo no. No recibimos a nadie que no tenga el aval de la ONU como Estado. Y en África, pues a pesar de que también tiene la historia colonial de América Latina, es una historia colonial pues diferente también y está Sí, llena claro. de unas etnicidades distintas. Pues no quiero decir que en Ujú. América Latina no existan pueblos étnicos, pueblos indígenas y que el mestizaje haya sido total, sino Mm. que es diferente el contexto. Entonces acá no tiene la fortaleza de nación que de pronto Claro, y la descolonización podría. fue hace mucho menos tiempo también. Exacto, también. Ajá, entonces, pues, de hecho, los límites en África son mucho menos lógicos que los Claro, ¿no? límites en América, son Los líneas límites de rectas. África, sí, exacto, son líneas rectas, Ajá, es una repartición de un montón de europeos borrachos. sí, sí, total. Entonces, de hecho, pues, los límites, por ejemplo, en el norte de África, que fueron colonizados por Francia, son rarísimos y no tienen como sentido con la configuración demográfica de los pueblos que habitan allí. Entonces hay movimientos separatistas y hay naciones creadas recientemente. De hecho, pues la mayoría de las naciones de África se independizaron en el siglo XX. Hace que 10 años existe, por ejemplo, Sudán del Sur, que es un país Exacto, nuevo. Entonces, pues bueno, se cerró esa vía a la legitimidad de adquirir estatus claro. de nación Porque por la vía del fútbol. Exacto. Porque muchas veces, digamos, disputar amistosos o disputar partidos organizados por la Confederación Africana de Naciones la Confederación Africana de Fútbol le permitía a estas naciones recientes o a estos, digamos, colectivos que ya intentaban separarse o tener un nuevo país, les permitían mostrarse, ¿no? Les Ujú. permitía ya generar elementos identitarios que eran claves en esa lucha simbólica que también forjan los países en nacimiento. Entonces, pues, esa puerta se cerró y la Confederación Africana de Fútbol, pues, digamos que adquiere ya matices mucho más servilistas a la FIFA, mucho más institucionalizadas. Y pues bueno, muy seguramente eso va a redundar en que les manden una tula de balones y algún banderín del córner para algún estadio, ¿no? Seguramente. Si quieres, nos vamos para Qatar para hacer una. Por favor, esa era la propuesta, la última parada de este recorrido Nos vamos para la extraordinario. casa de James Rodríguez.
por todo el mundo, entonces terminamos en la casa de James Rodríguez, terminamos en Qatar, en Qatar. Esto, en Qatar entonces tenemos, hasta ahora lo hemos visto desde la perspectiva del país pobre que está tratando de surgir, digamos, está tratando de encontrar un camino de inclusión a través del deporte, específicamente del fútbol, pero acá es lo contrario, ¿no? El país que porque tiene plata hace lo que le da la gana. Sí, bueno, Qatar es un país reciente, relativamente, porque fue una colonia también. Y su descolonización vino acompañada también de las reservas de petróleo. Entonces, al igual que el dueño, pronto ex dueño del Chelsea y de otros dueños por ahí de varios clubes europeos que ahorita están bañados de plata petrolera y de otros orígenes no tan legales, pues Qatar se constituyó como una nación supremamente rica, gracias a unas enormes reservas de petróleo y de gas. Al contrario de lo que pasa con Rusia, Qatar, todo lo que pasa en Qatar está legitimado perfectamente por la FIFA. Entonces, Rusia Sí. se mete a Ucrania, absolutamente, no a la guerra, ¿sí? De una vez prohibida la participación de los clubes rusos en la UEFA. Pobrecito Jorge Carrascal, que estaba recién llegado y lo sacaron de todas las Sí. competencias continentales. En Qatar... Por cábala no hay que dejar entrarlo a ningún país. En Qatar ocurre todo lo contrario y más bien, a pesar de que existen violaciones a los derechos humanos, especialmente a los derechos de las mujeres y de los trabajadores, a pesar de que ese mundial se ha denunciado no sé cuántas millones de veces por malas condiciones laborales, por esclavitud, Por esclavitud. de los trabajadores extranjeros que vienen además del sudeste asiático, pues buscando también trabajar en las horas del mundial. Muchos de ellos mueren allí, muchos de ellos permanecen indocumentados trabajando en obras públicas. No, eso pues para la FIFA no. Pues Es, son los que es, están poniendo la plata. Entonces, exacto, y es ilegal ser homosexual, ¿no? sí, además de todo, y para una mujer es ilegal, o sea, si sufre una violación, ella es la culpable. Hay pena de muerte y es aplicada la Sharia, que es la ley del Islam, con bastante rigidez. Al contrario de la mayoría de las naciones árabes donde eso ya no ocurre con la misma rigidez. En Qatar sí hay unas consecuencias bien fuertes que además no respetan tampoco los orígenes extranjeros. Entonces, pues esa es una discusión chévere para hablar de religión y de colonización y de la presencia europea y norteamericana en países, entre comillas, del tercer mundo. Pero pues aquí también hay un problema grave de derechos humanos. Hace poco se denunció el tema, no sé si viste la noticia de la mexicana que denunció una violación que la cometió además otro hombre latino, una mexicana que Sí, trabajaba allí en Qatar, y pues la culpable al final resultó ella y le tocó salir del país ayudada por organizaciones internacionales, porque además el cónsul de México resultó supremamente inútil para apoyarla en el caso. Entonces, eso no importa, ¿no? claro. Importan las vidas de los ucranianos rubios de ojos azules atacados por la malévola Rusia, pero por el malévolo Putin, pero no De importa acuerdo. lo que pasa en Qatar. Se va a jugar el No, mundial. pues porque es gente de otro colorcito. Es gente de otro Ujú. colorcito, es gente chiquita. Es que ese es el problema, es que la gente no ha querido entender que usted tiene que tomar la decisión, tan pronto van a ser, usted tiene que tomar la decisión de ser blanco y ojiazul, porque entonces es Exacto. que ese es el berraco problema, la gente no entiende. Instantes finales de fútbol y algo menos. Agradecemos mucho la participación, orientación, esta disertación maravillosa que nos dio Laura Sánchez, cuya profesión no voy a nombrar, cuya universidad tampoco voy a nombrar. Y gracias por acompañar a Johnny El Cachima Lozano. Un saludo a todos los hinchas del Atlético Nacional. Em, y un saludo a Jesús Guevara, nuestro hombre de la postproducción, que debe estar feliz por el resultado de ayer ante Olimpia de Paraguay. Gracias, gracias Laurita. Gracias, Amix. Fútbol y algo menos es un podcast hecho desde dos ciudades, Bogotá e Ibagué. En los micrófonos, Johnny Lozano, Laura Sánchez, en la postproducción, Jesús Guevara. Un abrazo.